Desde el pasado 12 de mayo, todas las empresas están obligadas a llevar un registro horario de sus trabajadores para contabilizar las horas trabajadas. Sin embargo, el número de horas extras no pagadas ha aumentado un 10%. En Canarias, durante el segundo trimestre del año, no se han pagado más de 55.000 horas extras. Pues de este asunto vamos a hablar con Héctor Fajardo, que es secretario de organización de UGT Canarias. Buenos días, Héctor. Buenos días. Y también con Andrés Baute, que es secretario general insular de Comisiones Obreras en Tenerife. Buenos días. Buenos días. Bueno, la curiosidad, o digamos el aspecto más llamativo, es que el objetivo de ese control era regular las horas extras y resulta que ahora que las horas están registradas no se pagan, Héctor. Sí es cierto que ha habido un descenso con respecto a 2018, porque es verdad que el estudio data de 2018, el estudio sobre las horas extras del ejercicio anterior, y ha habido un pequeño descenso de las horas extras realizadas, pero curiosamente de las horas extras pagadas se han reducido más que las horas extras no pagadas. Por lo tanto, nosotros entendemos que sigue habiendo un fraude, no solamente a los trabajadores, que ya de por sí es casi, podríamos catalogarlo casi de un robo, ¿no? Porque es verdad que se le está quitando parte del salario que no recibe por no se le abona esas horas extras, sino además es un fraude a la seguridad social, porque estas horas no se cotizan, no se abonan y por lo tanto no se declaran. Es curioso además que esas horas de más que se han hecho son el equivalente a más de 1.000 nuevos puestos de trabajo. O sea, con esas horas podrían contratarse a otros trabajadores, ¿no? Sí, con los datos que tenemos en Canarias son 2.200 empleos a jornada completa. O sea, son muchos. Si hablamos del territorio nacional son 270.000. Bueno, no veíamos que el déficit, o sea, vamos a ver, el dinero que tenían que haberse llevado, la masa salarial, que tenían que estar en el bolsillo de los trabajadores por estas horas extras no pagadas en Canarias son más de 260.000 euros, que han ido a la cuenta de resultados de las empresas y tenían que estar en el bolsillo de los trabajadores. Yo creo que esto es importante. De todas maneras, en cuanto a las horas extras y al control y a la efectividad de esta norma, es pronto todavía para saberlo. Ten en cuenta que la norma se entró el 12 de mayo y todavía el 7 de junio estaban dando instrucciones de cómo debería de hacer. Entonces yo creo que es positivo, ya lo hemos hablado, creo que es muy positivo el hecho de tener esta norma porque el control era necesario, porque la precarización de los trabajos ha sido excesiva. O sea, hay que acabar con la reforma laboral para poder corregir todo esto, porque esto no se corrige solo con poner un registro. El problema aquí es la reforma laboral, que es la que ha precarizado los puestos de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que a nivel nacional son 11 millones de horas las que se hicieron el año pasado. Esos 11 millones de horas estamos hablando de 270.000 puestos de trabajo, pero es que el volumen a nivel nacional son 11.500 millones de euros los que se han llevado a los empresarios que deberían de estar, o sea, en la cuenta de resultados que deberían de estar en el bolsillo de los trabajadores. Si ponemos lo que dijo Héctor, las cotizaciones a la Seguridad Social, terrible, se hubiéramos arreglado, no es que se hubiera arreglado el problema, pero estarían más saneadas las cuentas de la Seguridad Social. Claro, en 2018 se estima que en torno a los 650 millones de euros dejaron de ingresarse dentro de las arcas públicas a cuenta de estas horas extras. Nosotros, igual que ustedes, ¿no?, que las dos organizaciones sindicales mayoritarias, valoramos positivamente la norma, evidentemente, porque al final es cierto que hay una cierta tendencia a parasitar al trabajador por parte de la patronal o de los empresarios, ¿no? La valoramos positivamente, pero es cierto que tiene que ir acompañada con más recursos para fortalecer la inspección de trabajo, para poder controlar el tema del registro horario. Claro, porque por muy positivo que sea, si no se cumple, de poco va a servir, ¿no? Y yo recuerdo cuando se habló de implantar esta medida, que los empresarios decían que era una medida precipitada y que se había reflexionado poco sobre ella.
Esto es una falacia porque al final el tema del control horario o limitar la jornada de trabajo de la clase trabajadora, de los trabajadores, es una cosa que está en el nacimiento del derecho laboral. Entonces, es un poco, está cogido con pinzas ese argumento que sostenía la patronal. Es que rompes el pacto contractual de trabajador y empresario. O sea, tú cuando entras a trabajar, te entras a trabajar con unas condiciones laborales. Tú dices, yo voy a trabajar 40 horas y voy a cobrar X dinero. Lo que no puede hacer. Mira, es que luego... Vuelvo a lo mismo. El problema es la reforma laboral y la precarización. Porque lo que no se puede hacer es empezar a contratar a 4 horas y obligarte a trabajar 6 o 7 porque no da. Y al final trabajar una jornada completa, ¿no? No se puede. Y esto es uno de los motivos por los que nos obliga, porque esto fue forzado, tanto por UGT y comisiones, forzado al gobierno. Mira, o arreglas la reforma laboral o como mínimo pones esta norma. ¿Vale? Y esto fue de los famosos viernes sociales, que bueno, ese invento que vale, está bien, si nos vamos a acercar, pero que se quedaron muy cortos. La realidad es que hay infracciones si las empresas no cumplen esos registros de horas extras, si no se pagan o no se compensa, que también se pueden compensar, que es legal, ¿no? Pero hay ahí, digamos, un matiz, ¿no? Porque hay empresas a las que les compensa, valga la redundancia, no pagar esas horas, ¿no? Date cuenta, y pagar la multa, vamos. Bueno, el trabajador durante su jornada laboral genera pues X ingresos a la empresa o X riqueza a la empresa, ¿no? Si ese margen en el que tú utilizas al trabajador más horas de las que tiene que estar, porque también aquí se deja a un lado el tema de la voluntariedad de las horas extras, ¿no? Porque son casi obligadas esa era la siguiente cuestión que iba a directamente, ¿no? Y si el empresario durante un año saca un beneficio que supera las pérdidas que le puede dar una infracción, que sinceramente son pequeñas desde nuestro punto de vista, y en esto coincidimos con los compañeros de comisiones, es que unas multas que llegan que pueden llegar hasta 6.000 y pico euros. La máxima. La máxima. Vamos a decir que ese sería el máximo, sí, 6.250 esto puede generar un problema en las arcas de una empresa, en lo que es la cuenta de resultados de una empresa. Siempre una empresa pequeña, una empresa mediana quizás, pero en grandes empresas que tienen que abusan de estas horas extras, que es una cosa muy habitual además, que es una práctica muy habitual, pues no les supone tampoco un daño irreparable, ¿no? Y desde el punto de vista del trabajador, desde el lado del trabajador, ¿te puedes negar a hacer esas horas extras? Depende de las circunstancias del convenio con el que se trabaja en esa empresa, porque claro, negarse sistemáticamente también puede suponer que luego haya consecuencias. Bueno, legalmente las horas extras siempre son opcionales, ¿vale? No te pueden obligar a hacer horas extras. Ahora, la realidad es otra. Con la precariedad laboral, con un contrato en precario, tú no estás en condiciones de exigir nada porque sabes que lo siguiente es la puerta de la calle. Incluso mucha gente lo hará también porque es incapaz de realizar en su turno de trabajo todo el trabajo que tiene encomendado. ¿No? Y el salario. Y claro, no quiere quedarse. Estamos hablando con salario. Cuando hablamos que el salario base son 900 euros, el mínimo, dices tú, pues mira, ¿quién vive con 900 euros? Claro, necesito las horas extras para poder completar ese salario. Aún sabiendo que tenemos un límite de horas extras. O sea, si el trabajo necesita más de 80 horas extras al año, hay que contratar a otra persona. ¿Vale? El problema está en que los salarios deben de ser dignos y los contratos deben de ser dignos. Está bien, ya está bien de contratos precarios. Cuando tú miras los datos del paro y tú, no, que bajo el paro, y analizas realmente lo que hay detrás de esos datos, te das cuenta que la mayoría, el 60% de los contratos en precario son a tiempo parcial. No, hemos hecho con 9.000 contratos indefinidos en Canarias, sí, pero de los 9.000 resulta que 3.000 son a tiempo parcial. O sea, eso no es un trabajo para que una familia viva, no da esos salarios, con lo cual te obliga a realizar horas extras para llegar a fin de mes, pero es que la mitad de esas horas extras después no te las pagan encima. Esa situación que hemos hablado del trabajador pobre, pobre, la circunstancia, Andrés, que en muchas ocasiones, y esto es una de las cuestiones que tiene la ley, la normativa relativa al control horario, que habría que ir mejorando o ir intentando fiscalizar de mejor manera. Porque si hemos detectado nosotros, en las múltiples empresas en las que tenemos representación, hemos detectado que se está cometiendo un fraude con respecto también al control horario, en el sentido de que en muchas ocasiones se obliga al trabajador a firmar que entra a una hora cuando realmente está entrando a otra, o incluso en la salida, ¿no? O sea, se ha detectado esa irregularidad incluso, ¿no? Que se pone una hora diferente a la que se entra o se sale. Y se le obliga a firmar al trabajador, o al revés, a la hora de salida.
¿Para qué? Le dice, mira, tú firmas que saliste hasta ahora para después no tener problemas con la inspección en caso de que haya una inspección. Claro, y en ese caso te ves un poco y pasa lo que entre dice la espada y Andrés, la pared. que con la precarización que ha generado la reforma laboral, no solamente la última, sino la anterior también, pues al final el trabajador se ve casi en la necesidad de callarse la boca y de no entrar en un conflicto con el empresario o con el patrón, para no perder el puesto de trabajo, porque entiende que si protesta o reclama sus derechos, pues se puede acabar en la calle, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esto? Pues la reforma laboral. Esa es la clave, bueno, insiste... Claro, la reforma laboral, es que la reforma laboral es la que ha traído esta precarización. Pues vamos a acabar con ella. Es que vamos a ver, esto viene por una crisis que no sé si, yo no soy un técnico para valorarlo, pero yo creo que es una crisis infundada que se hizo para acabar con el estado del bienestar. Y la prueba está en que resulta que con el tiempo y con la reforma laboral no hemos conseguido mejorar la situación. Lo único que se ha conseguido es mejorar las cuentas de resultados de las grandes empresas, porque los trabajadores somos cada vez más pobres y hemos entrado en una precarización terrible. O sea, estamos hablando ahora de trabajadores pobres. Sí, ese concepto hacíamos referencia. Lo que nunca se había visto. Pues esto quien lo ha traído es la reforma laboral y no trae ninguna condición buena. Pues oye, vamos a acabar con lo que se hizo mal. Y es algo de lo que ya el Partido Socialista tiene que tomar nota y hacerlo de una vez. Se comprometió. Esa fue la gran batalla. Los de izquierda hemos votado por ellos para que hagan lo que tienen que hacer, pues háganlo de una vez por todas. Que esto fue un parche y que está bien la medida de la corrección, claro que está bien. Que los empresarios no se lo han tomado en serio, también es cierto, no se lo han tomado en serio, porque esto tenía que estar ya con las medidas que hay informatizadas y de gestión para poderlo hacer con una huella, con algo que no se vea, que no esté delante del empresario, el trabajador. Completamente controlado, o sea, que no haya margen de maniobra, ¿no? En ese sentido, tiene mucho sentido lo que dice Andrés, yo coincido con él, porque es cierto que al final el tema de la crisis, al final fue una gran estafa, porque lo vemos reflejado simplemente en el reparto de la riqueza, ¿no? Anteriormente, antes de los años de la supuesta crisis, de esta crisis económica, una crisis sistémica del capitalismo, ¿no? El 55% de la riqueza que se generaba iba a parar a las rentas del trabajo, a las masas salariales, y el 45% a las cuentas de resultados de los consejos de administración de las empresas. Y después de este periodo y en la actualidad ha pasado justamente lo contrario, que es que este 55% ha pasado a las rentas del capital, a las cuentas de resultados, y el otro 45% pues a las rentas del trabajo. Entonces, preguntabas qué se puede hacer. Pues respecto a la medida esta, está claro que dar más recursos a la Inspección de Trabajo para que de verdad controle estos registros horarios, y que yo lo veo un poco complicado, tal y como está el cuerpo de inspectores ahora mismo, ¿no? Porque que no existe capacidad real para poder ejercer ese control. Y luego lo que pedimos es que a los trabajadores, que yo creo que es muy importante, porque al final en empresas donde hay representación sindical, las condiciones siempre son mejores, siempre son mejores. Y se negocian pactos de empresa o convenios colectivos que al final mejoran las condiciones de los trabajadores y tienen una cobertura legal más fuerte que en las empresas que son más pequeñas. Se nos ha acabado el tiempo, lo siento, porque ya estamos en la recta final de Buenos Días Canarias. Héctor Fajardo, secretario de Organización de UGT Canarias, Andrés Baute, secretario general insular de Comisiones Obreras en Tenerife. Muchísimas gracias a los dos por aclararnos muchos de los conceptos de esas horas extras. Buenos días. Bien, buenos días. Buenos días.